Hola, hola. ¿Sí? ¿No? ¿Me oís bien ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Bien. Me alegro de veros a todos. Me alegro de ver tanta gente. En verano normalmente estamos unos poquitos menos. Hay mucha gente fuera, pero también como estamos recibiendo a nuestros hermanos, pues entre todos hacemos un buen grupo. Espero que aquellos que están de vacaciones las estén disfrutando o aquellos que estén fuera por el motivo que sea también. Veis que yo estoy solito también, no tengo ni niños alrededor, ni está Alba, ni nada. Pero bueno, seguramente esté por la pantalla siguiéndonos, así que de una forma u otra pues podemos estar juntos. Me gustaría empezar diciendo que obviamente cuando te acercas a la palabra y la estudias, pues al primero al que toca es a ti. Así que hay mucho de lo que he estado estudiando estos días que me habla a mí personalmente, pero espero que no solo sea a mí, sino que también el Señor os pueda hablar a vosotros con aquello que ha puesto en este pasaje delante. Muy bien, pues vamos a comenzar. Año 2026, año en el que estamos hoy, y no sé si a vosotros os pasa, pero yo tengo la sensación de que vivimos rodeados de voces. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, alguien nos está intentando decir algo. Las noticias, las redes sociales, los políticos, la publicidad, los expertos que nos dicen qué deberíamos hacer, nuestros amigos que nos dan consejos, incluso nosotros mismos que tenemos nuestras opiniones de prácticamente todo. Cualquier tema que se escuche o que salga, pues tenemos nuestra propia opinión y la forjamos en función de aquello en lo que creemos o aquello en lo que escuchamos. Nunca hemos tenido tantas voces a nuestro alrededor. Antiguamente, pues obviamente nuestra propia opinión, aquellos que vivían en la antigüedad la tenían, pero el círculo de influencia que tenían era mucho más limitado que hoy en día. Hoy con la comunicación, las redes sociales, la televisión desde hace ya años, pero cada vez más medios con los que recibimos esos impactos, esto se ha multiplicado. Y quizá una de las grandes dificultades de nuestra generación sea precisamente esta. Tenemos muchas voces y normalmente muy poco silencio para escuchar. En medio de todas esas voces que tenemos hay una pregunta que deberíamos hacernos y que se vuelve fundamental. Y obviamente es, ¿a quién vamos a escuchar? Y esto conecta directamente con lo que estamos viendo en la Iglesia durante este trimestre. Cuando comenzamos esta serie nos hicimos una pregunta: ¿qué iglesia quiere Cristo edificar? Recordad las palabras de Jesús: edificaré mi iglesia. La iglesia pertenece a Cristo, Él es la cabeza, es el Señor de la iglesia y por lo tanto es quien la edifica, quien la construye. Y por eso, si Cristo edifica su iglesia, nuestra responsabilidad es preguntarnos: ¿cómo quiere edificarla? ¿Qué quiere hacer Jesús con su iglesia? ¿Qué quiere hacer con nosotros? En San Fernando, como congregación, seamos de una o de otra, pero en San Fernando ambas, incluso individualmente cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Si queremos saber qué iglesia quiere Cristo, necesitamos escuchar a Cristo. Y Dios ha querido revelarnos quién es Él. Ha querido y quiere que nosotros sepamos lo que hizo, lo que está haciendo, lo que va a hacer, y también quiere que nosotros sepamos cómo vivir, cómo quiere que su pueblo viva. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues evidentemente a través de su palabra. Por eso dentro de la serie que estamos siguiendo sobre la Iglesia revelada,
Hoy vamos a hablar sobre la iglesia edificada por la palabra. Y para ello os lanzo una pregunta. ¿Qué ocurre, qué sucede cuando Dios habla a su pueblo? ¿Qué sucede cuando Dios habla a su pueblo? Si vamos a hablar de edificar o de construir, qué mejor que ir a Nehemías para que nos ayude a responder esta pregunta. Así que os invito a que abráis la Biblia o la encendáis, aquellos que la tenéis en el móvil, en el capítulo número 8 de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Y mientras lo buscáis os voy a dar un poquito de contexto sobre el pasaje que vamos a leer en esta mañana. Jerusalén había sido destruida. Los muros habían caído y el pueblo había sufrido mucho. Gran parte del pueblo se había ido al destierro, pocos quedaron allí. Ahí está, rápido. Gracias, Sebas. Siempre disponible y dispuesto para ayudar. Vale, me oís ahora, ¿verdad? Entonces, Jerusalén había sido arrasada, los muros habían caído, el pueblo se había desperdigado, habían sufrido mucho, y tras muchos años en el exilio, pues Dios había utilizado a Nehemías para reconstruir aquello que estaba arrasado. Y en Nehemías 6:15, un poquito antes del pasaje que vamos a leer hoy, encontramos un momento clave de esta reconstrucción. Nos dice, el muro fue terminado en 52 días, el día 25 del mes de Elul. Es decir, por fin, después de siglos no, pero muchos años de sufrimiento, el pueblo, algunos habían regresado, se habían puesto manos a la obra, habían conseguido reconstruir los muros, que ya estaban terminados, y la ciudad de nuevo tenía una defensa. Y habían conseguido algo que parecía humanamente imposible. Imaginaos, en aquella época, reconstruir los muros de una ciudad como Jerusalén en 52 días, desde luego parecía algo prácticamente imposible para el ser humano, pero no para Dios, ¿verdad? Pero el trabajo no había terminado. Dios había terminado de reconstruir los muros, pero todavía no había terminado de reconstruir al pueblo, a su pueblo. Porque tú puedes reconstruir una ciudad, pero quizás no has reconstruido un corazón. Puedes levantar piedras sin levantar espiritualmente a las personas que están dentro. Puedes tener una estructura funcionando y aún así seguir teniendo un pueblo que necesita ser restaurado. Y esto pasaba con el pueblo de Israel. Las murallas estaban listas, pero sus corazones todavía necesitaban que Dios les restaurase. Y Dios va a hacer algo en este momento, y es importante que observemos cómo lo hace, porque es el primer paso de todo lo que va a venir. Esto no va, y ahora sí. Todo comienza con el deseo de escuchar a Dios. Vamos a ver lo que nos dice en los primeros 3 versículos. Nehemías 8, versículos 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Fijaos en el versículo número 1. El pueblo se reúne y entonces dice el texto que ellos mismos, el pueblo, le piden a Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés. No es Nehemías, el gobernador, no es Esdras, no son los sacerdotes, es el pueblo quien toma la iniciativa. Y esto es importantísimo, porque el texto no nos presenta a un gran líder intentando convencer a todo el pueblo de Israel, a toda la congregación que estaba allí presente, que escuchasen la palabra de Dios. Nos presenta a un pueblo diciendo, trae el libro. Trae el libro. Hay hambre, hay deseo, hay expectativa en el pueblo de Israel en este versículo. Ellos quieren escuchar a Dios. Después de lo que Dios ha hecho por ellos, después de cómo han visto que les ha traído, que ha reconstruido sus muros, están deseando saber qué quiere Dios de ellos. Una iglesia puede tener actividad y aún así no tener hambre. Y aquí creo que es importante que nos detengamos un momento, porque esto nos toca directamente como iglesia. Hoy en día, en esta congregación, en estas dos congregaciones que estamos aquí, en cualquiera que se reúna, hoy en día es muy fácil tener reuniones, ministerios, predicaciones, actividades, música, grupos de hogar, reuniones de jóvenes, escuela dominical. Y sin embargo, ¿podemos tener todo eso sin tener hambre de escuchar a Dios? No sé qué creéis vosotros, yo creo que sí. Porque asistir no es necesariamente escuchar y estar presente no es necesariamente tener hambre. Formar parte de una comunidad es muy bueno, pero no necesariamente significa que estemos deseando escuchar a Dios. Y creo que esta es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos en algún momento. Nos la hacía antes Ángel, sin que hubiésemos hablado de ello, pero yo también tengo esa pregunta puesta. ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Qué te ha traído hoy en esta mañana aquí? ¿Porque están aquí mis amigos o mi familia? ¿Porque me siento parte de algo, de una congregación, de una comunidad? ¿Porque quiero sentirme bien? ¿Porque quiero escuchar algo que me anime, que me reconforte? Incluso porque es mi responsabilidad y siento que debo venir. ¿O porque realmente pienso, Señor, necesito escucharte? Tengo hambre de escuchar a Dios, quiero saber qué quiere decirme. En este caso, al revés de en muchos momentos de la historia de la Biblia, en este momento vemos que el pueblo de Israel estaba deseando escuchar a Dios. Y hay muchos momentos, si vemos la historia del pueblo de Israel, en los que no es así, pero en este momento sí. El pueblo pide el libro. Y esto hace que este versículo 1 sea especialmente hermoso. Porque no están diciendo, Esdras, cuéntanos algo. Están diciendo, trae el libro. No quieren simplemente escuchar una opinión religiosa, quieren escuchar realmente lo que Dios está diciendo, lo que Dios ha dicho. Y el texto nos dice que se reunieron como un solo hombre. Hay unidad en la congregación aquí. Pero la unidad no se produce alrededor de opiniones políticas, alrededor de preferencias, alrededor de gustos, de opiniones, de cultura. La unidad se produce alrededor de la palabra de Dios. Eso es lo que unía al pueblo aquí. Como un solo hombre estaban reunidos allí para escuchar a Dios hablar. Y esto conecta con algo que vemos también en el Nuevo Testamento, en el nacimiento de la iglesia. Si recordáis, Hechos capítulo 2, versículo 42. Uy, eso es para atrás. Hechos 2, 42 nos dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Cuando nace la iglesia, Lucas nos dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Era uno de los elementos clave de la fundación de la iglesia.
la comunión, el partimiento del pan, la oración y perseverar en la palabra de Dios, en la enseñanza, en el estudio, en profundizar en qué es lo que Dios ha dicho para esta iglesia que se está formando. No era una actividad más, no era algo que creían que, bueno, está bien, se puede hacer, porque la iglesia es un pueblo que ha sido llamado a escuchar a Dios. Y el versículo 2 nos dice: el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Hombres, mujeres y todos los que podían entender. Es decir, la palabra de Dios no es para una élite espiritual, no es solamente para pastores, para teólogos, para sacerdotes. Hubo una época en España y en muchos países en los que la Biblia estaba prohibida para el pueblo. Solo se permitía que ciertas personas, sacerdotes formados, estudiados, pudiesen abrir la palabra y enseñarla. Pero el resto de la gente no podía. Y si tenías una Biblia en tu casa, a ti te podían llevar a la cárcel y las Biblias eran quemadas. Porque solo determinadas personas tenían el derecho de abrir la Biblia. Eso no es lo que vemos en la Biblia. La Biblia no es para una élite espiritual que tenga la capacidad específica de leer. Es verdad que en aquella época también había mucho analfabetismo y no todo el mundo sabía leer. Entonces era difícil, si no podías leer por ti mismo, contrastar si lo que te estaban diciendo era cierto o no. De ahí la importancia de la educación, para que cuando todo el mundo puede leer, puede escuchar lo que uno dice aquí, pero ir a la Biblia y confrontar y decir si lo que está diciendo coincide con lo que pone aquí o no. No es solamente para aquellos que llevan 20 años en la iglesia tampoco. No depende de la antigüedad, ni del tiempo, ni aquí no hay rangos. La Biblia es para el pueblo de Dios. Es para todo aquel que de verdad crea que Dios está ahí. Como dice el texto bíblico, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, ¿verdad? Creemos que Cristo, que Jesús, fue el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió, que se sacrificó en una cruz sin merecer morir de la forma en la que murió, por amor a nosotros. Y si eso es mentira, todo lo demás es falso. Ya podemos pelearnos con creencias. Si eso no ha sucedido, podemos tener una vida en la que disfrutemos más o menos, pero la realidad es que vana es nuestra fe. Pero si creemos que eso de verdad sucedió, si creemos que la Biblia es fiable, es el libro con más referencias demostrables en la antigüedad, si creemos que lo que dice es cierto, entonces debemos intentar entender y seguir lo que nos dice, ¿verdad? Y eso significa que tenemos una responsabilidad como congregación, como iglesia. ¿Cuál es? Querer entender. No solamente asistir, no solamente participar de las actividades, realmente sí, es importante por la comunión que podemos tener unos con otros, pero no es el fin, el asistir por asistir a una reunión, venir o no venir. En verano, muchos de nosotros estamos fuera por situaciones familiares y no por ello dejamos de formar parte de la iglesia. No se convierte en, si no vengo aquí los domingos, es que, no sé, me he perdido, estoy fuera del... No es solo asistir por asistir, no es participar de las actividades porque sí. Estamos llamados a entender qué es lo que Dios nos está diciendo y a responder en consecuencia. Y ahí llegamos al versículo 3. Esdras lee el libro durante horas. El texto dice, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y nos dice que empezaron por la mañana temprano y que duraron hasta el mediodía. La mañana temprano en aquella época solía empezar pues, como a las 6 de la mañana y el mediodía era como a las 12 del mediodía. O sea, fácilmente 4, 5, 6 horas que estuvieron todos. ¿Y cómo estaban? Nos dice que estaban de pie y atentos.
Imaginaos la escena, durante horas, aquí estamos una hora, hora y cuarto, hora y media como mucho. En este momento que estamos viendo, era toda una congregación, todo un pueblo, reunido en la plaza principal de la ciudad, durante 5 o 6 horas, todos de pie y atentos durante esas 5 o 6 horas a lo que estaban diciendo. Yo no sé vosotros, pero a mis hijos si consigo que se concentren un minuto para escucharme lo que digo, ya es difícil. A veces le tengo que agarrar la cara para que me mire y cuando hay contacto visual ya sé que me está haciendo caso. Pero a veces, si no me está mirando, aunque le estoy hablando directamente, no sabe lo que le estoy diciendo. Pierde muy fácilmente la concentración. Incluso nosotros hoy en día hay muchos estudios que dicen que nos cuesta mantener la concentración más de 15 minutos, ¿no? Por eso todas las formaciones de hoy en día online cada vez son más concretas y más reducidas en el tiempo para que si me vas a hacer caso, al menos que de verdad me hagas caso. Más de 15 minutos ya es difícil. Y aquí estaban durante horas de pie, escuchando y atentos. ¿Por qué? Pues te aseguro que si durante 5 o 6 horas eres capaz de estar de pie escuchando y atento es porque te interesa saber qué se está diciendo ahí. Cuando realmente creemos que Dios está hablando, ¿queremos escuchar? Y aquí es donde hago una primera pausa más personal. ¿Cómo escucho yo la palabra? ¿Con hambre? ¿Con expectativa? ¿Con disposición? Y hablo de escuchar, pero también de leer, ¿eh? O simplemente cuando estamos escuchando aquí un domingo por la mañana, estoy, a ver si se pasa un minuto, 2, deseando que termine. Cuidado, te estás pasando el tiempo. Los que me conocéis sabéis que conmigo eso es fácil que pase y pido disculpas por ello. Podemos escuchar una predicación entera y podemos durante ese tiempo estar pensando en otra cosa. En el trabajo, en los niños, en lo que vamos a comer, en el teléfono, en lo que tenemos que hacer esta tarde. Y es completamente normal. Todos tenemos ocupaciones y todos tenemos preocupaciones. Las tenemos, ¿verdad? Y el que diga que no, miente. Pero hay una diferencia entre tener preocupaciones y haber perdido el deseo de escuchar a Dios. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Nehemías aquí en este pasaje tenía problemas, tenía heridas, tenían una historia reciente muy complicada, pero pidieron escuchar el libro y cuando se abrió sus oídos estaban atentos. Entonces, lo primero que vemos de este pasaje claramente es que había un deseo real y genuino por parte del pueblo de escuchar la voz de Dios. Si no, nos habrían reunido para pedir el libro, si no, nos habrían reunido durante horas de pie, escuchando atentamente qué es lo que se estaba diciendo. Y aquí surge una nueva pregunta para nosotros. Si queremos escuchar a Dios, si queremos entenderle, ¿cómo lo hacemos? Porque puede parecer obvio que si crees en Dios quieras escucharle, pero de escuchar a entender también hay un paso. Y si antes veíamos la responsabilidad de la congregación en escuchar la palabra y en esforzarse por entenderla, aquí llegamos a la responsabilidad de aquellos que la enseñan, porque también hay una responsabilidad importante. Si la autoridad está en la palabra, es decir, si la autoridad está en Dios, el que está enseñando es un mero transmisor, un facilitador, pero nunca el protagonista. ¿Cuál es el protagonista? ¿Quién es el protagonista? Dios, su palabra, lo que Él está diciendo. Cuando Dios habla, su palabra debe ser proclamada fielmente. Esto lo vemos en los versículos 4 al 8, que dice así: y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión, y junto a él se encontraban a su derecha Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo,
pues estaba más alto que ellos, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo alzó sus manos y respondió, amén, amén, y se humillaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, mientras éste se mantenía atento en su lugar, y leían claramente en el libro de la ley de Dios, y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Hay muchos nombres en estos versículos que al final no hacen más que datar históricamente el momento en el que sucedió esto y dar contexto a quiénes estaban ahí, por qué, quiénes eran, qué familias. A nosotros quizá hoy no nos dice mucho, para aquella época estos nombres sí tenían un significado y eran importantes. El texto nos presenta a Esdras y a todos estos levitas, y en medio de toda esta escena nos encontramos con el versículo número 8, que es probablemente el versículo clave para entender el ministerio de la predicación en este pasaje. Dice, leían, explicaban y hacían entender. 3 movimientos, 3 momentos. Leer, explicar y hacer entender. En primer lugar, leían, es decir, primero estaba el texto. Antes que el predicador, lo primero es el texto, es decir, es la propia palabra de Dios. Antes que la ilustración, antes que la experiencia personal, antes incluso que la aplicación, está la palabra, porque es de la palabra de donde puede surgir lo demás. El predicador no puede empezar preguntándose, ¿qué tengo ganas de decir? Voy a ir a la iglesia, oye, ¿qué me apetece decirle hoy a la congregación? Más bien, tiene que empezar preguntándose, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué nos ha dejado Dios en su palabra para nosotros? Porque nosotros no hemos recibido autoridad para hablar en nombre de Dios según nuestras propias ideas. Nuestra autoridad está subordinada a la autoridad de la palabra. Es Dios quien habla. No basta con asumir que como estoy aquí arriba, pues lo que voy a decir está bien. No, es la palabra de Dios quien tiene la autoridad. Y la congregación juzgará si lo que está diciendo el que está aquí arriba es cierto o no, a la luz de la palabra, no a la luz de las opiniones de uno u otro. Entonces, lo primero es ir al texto y ver qué es lo que dice Dios. En segundo lugar, explicaban. No basta con leer, porque una persona puede escuchar las palabras, pero no comprender su significado, ¿verdad? Y no sé vosotros, pero a mí en la Biblia y sobre todo en ciertas versiones escritas más antiguas me pasa mucho, que leo y hay muchas palabras que a veces no comprendo bien y o me voy a una versión más actual o me voy a diccionarios a entender, oye, ¿este palabra qué significa? Porque no sé muy bien qué quiere decir, ¿verdad? Entonces, muchas veces con leer no es suficiente y hay que profundizar. Y aquí aparece el trabajo de quienes enseñan. Y estoy hablando de la predicación, pero en realidad aplica a cualquiera que enseña. En la escuela dominical, con los niños, los jóvenes, en un grupo de hogar, en un discipulado, cuando estáis hablando con alguien que no cree en Dios, pero que a lo mejor está interesado en entender qué es lo que creemos, está interesado en conocer más, no es simplemente que transmitamos nuestra creencia, la transmitimos basada en algo concreto, que es lo que Dios está diciendo. La palabra hebrea original de este texto, que se utiliza para explicar, en este versículo es meforash, que tampoco nos dice mucho, pero la idea que tiene este término es el de hacer algo claro, hacerlo algo, hacerlo claro, transparente, distinguible, explicado. Depende del contexto en el que se use esta palabra, puede significar estas cosas, pero creo que se entiende bastante bien por dónde van los tiros. Y después aparece sekel, que más bien apunta al sentido o al entendimiento de lo que se está diciendo. Entonces, entendiendo estas palabras, vemos que el objetivo no es simplemente
pronunciar, no es simplemente hablar correctamente, no es un tema de traducción. Hablo en inglés, no me entiendes, hablo en español, lo traduzco, sino de hacer accesible su significado. No es meramente te traduzco lo que dice, es te lo traduzco y te lo explico para que lo entiendas, ¿verdad? Hacer accesible su significado al pueblo. Y esta es la definición de lo que es predicar, tomar el texto que Dios ha dado y ayudar a la congregación a ver qué significa. ¿Vale? Y en tercer lugar, hacían entender. Y ahí está el objetivo. El verbo que aparece para entender pertenece a la raíz hebrea bin y está relacionado con discernir, comprender. Y es muy importante que sepamos que eso que aparece en este versículo 8 que estamos viendo, reaparece luego en el versículo 12. En el versículo 8 nos dice, hacían entender al pueblo, y en el versículo 12 dice que el pueblo había entendido. En ambos casos es el mismo verbo, la misma raíz, en un inicio para decir que unos estaban intentando que otros entendiesen, y en el versículo 12 cuando vemos que los otros ya habían por fin comprendido lo que significaba. Hay una línea directa entre ambos versículos. Entonces, el ministerio de explicar la palabra tiene como objetivo que el pueblo entienda la palabra. Si yo me subo aquí y os doy la chapa durante 1 hora, pero os vais de aquí sin haber entendido nada, os he hecho perder el tiempo y he perdido el tiempo yo, pero no ha servido para nada. Por lo tanto, esto cambia completamente nuestra manera de entender la enseñanza, sea el contexto que sea. Desde aquí arriba, cuando yo hablo con mis hijos que tienen 3 o 4 años y les quiero hacer entender algo, hasta que no veo que de verdad lo han entendido, se lo puedo explicar de 80 maneras, pero a veces son duros de mollera. En la iglesia, en casa, en cualquier contexto. Así que predicar no es simplemente hablar sobre Dios. Predicar no es simplemente contar mi experiencia, mi testimonio. Está bien, los testimonios son valiosos, podemos sacar lecciones, podemos aprender y entender cosas, pero predicar es abrir el texto de tal manera que quien escucha pueda comprender lo que Dios ha dicho y responder en consecuencia a ello. Y por eso quiero decir algo muy claramente, especialmente a aquellos que tenemos alguna responsabilidad de enseñar. Como decía, no solo desde aquí, en cualquier contexto, pero si en algún contexto tienes la responsabilidad de enseñar, la experiencia personal tiene su lugar, las historias tienen su lugar, las ilustraciones tienen su lugar, pero tienen que estar en su lugar. Sirven para ayudar a entender o para explicar la palabra, pero no sustituyen a la palabra. Podemos decirlo de otra manera, digamos que mi experiencia puede ilustrar lo que Dios ha dicho, mi experiencia no puede convertirse en lo que Dios ha dicho. Y esto es especialmente importante y estoy remarcándolo porque vivimos en una época en la que la experiencia personal tiene muchísimo peso. Esto me pasó, yo lo viví, a mí me funcionó, yo sentí que Dios me dijo y lo vemos en muchos contextos. Tristemente, nosotros mismos como cristianos, como creyentes, utilizamos lo que nosotros a nivel personal creemos sin contrastarlo con lo que Dios dice y lo llevamos a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión barbaridades y cosas terribles que supuestamente los cristianos hacen? ¿Creéis que es Dios haciendo eso? ¿O creéis que somos nosotros, con lo que nosotros somos y nosotros creemos, hablando como si fuese Dios? Porque en nombre de Dios, a lo largo de la historia se han hecho barbaridades. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios y contrastas lo que están haciendo los hombres en nombre de Dios y lo que Dios dice, la gran mayoría de las ocasiones dices, es que no es eso lo que Dios me está diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos herir a muchas personas en nombre de Dios. Igual no es Dios el que está hablando ahí, y somos nosotros.
y especialmente mucho cuidado y mayor responsabilidad a aquellos que tienen el papel de enseñar en algún contexto. El predicador no ha sido llamado a llevar a la iglesia hacia su experiencia. Ha sido llamado a llevar a la iglesia hacia la palabra de Dios, hacia Dios mismo. Imagínate que recibes una carta de alguien y que estás deseando escuchar, es alguien que echas de menos, es alguien que te está escribiendo específicamente a ti. Tienes ese deseo de decir, oye, quizás hoy en día sería más un email o un WhatsApp, pero aquellos que todavía hemos vivido en una época en la que se escribían cartas, yo de refilón, pero seguro que otros más que yo, imagínate que recibes esa carta de alguien que echas de menos. Y por algún motivo no la puedes leer tú directamente, pero hay alguien que te la entrega y que te dice, no te preocupes, yo te la leo. Y imagínate que en ese momento empieza a leer y dice, yo creo que la persona que te escribió te estaba intentando decir esto. ¿Eso te sirve a ti? Yo no sé vosotros. Yo digo, a mí dime lo que pone, no te preocupes que yo ya veo qué es lo que me quería decir o no. Tú quieres leerla. Y si no puedes leerla, pues al menos quieres que te la lean literalmente. Y luego ya, si quiere debatir la persona o no, pues ya debatimos juntos. Pero primero, dime lo que pone. Esto es lo que hace el predicador. No escribe otra carta diciendo no. Abre la carta que Dios ya ha escrito, la lee, la hace comprensible y después deja que sea la voz del autor, la voz de Dios, la que gobierne. Por eso, en realidad, el predicador podría llegar a desaparecer. Y eso es algo bonito. Porque cuanto más fiel es el predicador a lo que Dios dice, menos importante resulta su voz. Lo que queremos que permanezca en la iglesia no es, oye, mira esto que dijo Andy. Oye, mira esto que dijo el pastor o el anciano. Y ahí hay autoridad, ¿no? Queremos que la iglesia pueda decir, mira esto que dijo Dios para su iglesia. Y sí, lo dijo a través de Andy, del pastor, del anciano, de cualquiera que enseñe, del profe de escuela dominical, pero es Dios hablando a su iglesia. Y escuchando esto, cualquiera de nosotros podía preguntar, oye, ¿y por qué tanta importancia a la Escritura? ¿Estás hablando demasiado de lo importante y de lo clave que es? ¿No podemos simplemente contar desde nuestra experiencia? ¿Por qué tiene que ser la palabra? ¿Por qué debe ser ella la autoridad? ¿Por qué nos tenemos que atar a un libro que se escribió hace miles de años y que vete tú a saber quién lo escribió, bla, bla, bla? Pues la propia palabra nos lo responde en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pablo, escribiendo a su iglesia, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente preparado para toda buena obra. Y aquí hay una expresión extraordinaria. Toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada o soplada por la boca de Dios. Y no significa simplemente que la Biblia contiene algunas ideas que Dios dijo. La afirmación de Pablo es mucho más profunda y rotunda. La escritura tiene un origen divino. Aquellos que la escribieron, pero lo que escribieron era inspirado por Dios, salía de la boca de Dios. Pablo no se queda en la Biblia viene de Dios. Dice, además de que sale de Dios mismo, nos dice que es útil. Es decir, viene de parte de Dios y tiene una utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Te das cuenta lo que está diciendo en este pasaje? Básicamente nos está diciendo la Biblia viene de Dios y actúa sobre nosotros. Y es justo lo que vemos en el capítulo 8 de Nehemías. 2 Timoteo nos da, digamos, la explicación doctrinal, teológica, de lo que Nehemías nos está mostrando de forma narrativa. En Nehemías vemos cómo a través del texto bíblico que Esdras les leyó,
les estaban aprendiendo, estaban siendo enseñados, la Biblia les estaba confrontando, corrigiendo, formando, y en 2 Timoteo es justo lo que nos dice de la utilidad de la Escritura. Y luego llega al propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin es esa toda buena obra de la que nos está hablando. La Biblia nos transforma para que seamos capaces de ejecutar toda buena obra. La Escritura no fue dada simplemente para llenar nuestra cabeza de conceptos teológicos. Fue dada para transformar nuestra vida, para que dejásemos de actuar de forma incorrecta en ciertas circunstancias y pasásemos a actuar de forma correcta. Y ahí llega el momento duro del pueblo. Perdón, que me quedo atrás. Y es que cuando Dios habla, su palabra confronta nuestro corazón. Nehemías 8:9 dice: entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y todos los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a toda la congregación: hoy es día consagrado al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Es decir, el pueblo pide que les abran el libro. Y después de horas en las que les cuentan lo que Dios dice, nos encontramos a todo el pueblo llorando. En este versículo sucede algo que demuestra que la predicación había llegado a su destino. El pueblo estaba llorando. ¿Y por qué estaba llorando? ¿Por qué estaba entristecido? Porque la palabra confronta. La palabra confronta. Y esto es importante que lo entendamos también, porque podemos tener una visión muy incompleta de lo que esperamos de una predicación, si pensamos que una buena predicación es aquella que nos hace sentir bien. La Biblia no presenta esa medida como objetivo. Una predicación fiel puede consolarnos, sí, pero también puede incomodarnos. Puede animarnos, sí, pero también puede corregirnos. Puede levantarnos cuando nos sentimos destrozados en el suelo, pero también puede mostrarnos que estamos caminando en una dirección equivocada. Y eso no significa que la predicación haya sido mala. ¿Cuándo fue la última vez que una predicación te hizo cambiar algo? No simplemente emocionarte, no simplemente pensar qué bonita la predicación de hoy. Eso puede pasar a veces, no siempre, seguramente. ¿Cuándo te hizo cambiar algo en tu interior, en tu vida? Tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de tratar a tus hijos, tu manera de tratar a tu mujer, tu manera de tratar con aquellos con los que a veces tienes cualquier tipo de tensión o dificultad. Un pecado que confesaste, una decisión que tuviste que tomar a raíz de algo que escuchaste, una prioridad en tu vida que tuviste que cambiar. Porque una de las preguntas más importantes que podemos hacernos después de escuchar la palabra no es ¿me gustó?, sino más bien ¿qué me está diciendo Dios que haga? ¿Qué quiere decirme con esto que estoy escuchando, leyendo? Entonces nos encontramos con el pueblo llorando, pero si hemos escuchado el resto de lo que he leído, en un primer lugar podríamos pensar, perfecto, la palabra confronta, me hace ver aquello que he hecho mal, me hace ver aquello en lo que estoy equivocado, entonces me tengo que sentir culpable. Si me siento culpable, estoy cumpliendo con lo que Dios dice en su palabra. Gracias a Dios, el texto no termina ahí, porque la palabra de Dios es verdad que en algunos momentos confronta, pero no solamente revela aquello que está mal, sino que una vez yo me doy cuenta que algo está mal, lo que hace es conducirme hacia la gracia de Dios. El mismo Dios que dice, cuidado, eso está mal, ahí te estás equivocando, es el mismo Dios que dice, ven, no pasa nada, te espero con los brazos abiertos.
El mismo Dios que muestra aquella culpa que tenemos en nuestro corazón, es el mismo Dios que dice, no pasa nada, mi perdón es infinito para ti. No hay nada tan malo que tú puedas hacer que yo no te pueda perdonar. El mismo Dios que nos confronta y nos hace ver aquello en lo que nos hemos equivocado, es el mismo Dios que nos restaura. Y por eso no debemos tener miedo a la confrontación bíblica. Porque la confrontación de Dios, cuando leemos un pasaje en el que decimos, uy, esto que está diciendo me está tocando porque la verdad es que yo no actúo así. Cuando la recibimos con humildad, cuando somos capaces de reconocer, es verdad, aquí estoy haciendo mal, es verdad, quizás no estoy actuando de la mejor forma con mi mujer, es verdad, quizás no estoy actuando de la mejor forma con mis hijos, es verdad, quizás no estoy siendo responsable en mi trabajo, con tantas cosas que podemos encontrar. Cuando Dios nos confronta, no es para destrucción. Es el comienzo de la restauración, ¿verdad? Esas vasijas rotas que Dios vuelve a unir y a restaurar y al final quedan más bonitas de lo que estaban antes. La confrontación es gracia. Cuando Dios nos habla, su gracia produce transformación. Nehemías 8, los últimos versículos ya, del 10 al 12. Luego les dijo, id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. También los levitas clamaban a todo el pueblo al decirle, callad, porque hoy es día santo, no estéis tristes. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a regalar y obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquí cerramos ese entender que veíamos antes. Después del llanto, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esto es lo que le dice Esdras al pueblo. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. No les dicen, no pasa nada. Les dicen, hay algo más allá de vuestro llanto. Hay gracia, hay esperanza, hay restauración y hay salvación para todo el que quiere. Este es el equilibrio que necesitamos. Una iglesia donde solamente se confronta puede convertirse en una iglesia aplastada. Si siempre el que está aquí arriba se dedica a tirar latigazos a todo el mundo, mira qué malos sois, mira cómo hacéis esto mal y mal, se puede convertir en una iglesia aplastada. Una iglesia que solamente consuela, no pasa nada, eres maravilloso, todo lo haces bien, corre el riesgo de convertirse en una iglesia superficial, en la que solo nos interesa escuchar lo bonito, pero cuando hacemos algo mal no nos gusta que nos lo digan. No, a mí dime lo bonito y lo que no está bien o lo que no encaja conmigo, eso déjaselo a otros. Corre el riesgo de convertirse en una iglesia superficial. Pero una iglesia edificada por Dios necesita ambas cosas, necesita verdad y necesita gracia. Confrontación y restauración. Arrepentimiento y gozo. Y por eso el versículo 12 es el final del argumento, donde nos dice que el pueblo se fue a comer, a beber, a compartir con los que no tenían y a hacer gran alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras. Habían entendido. En el versículo 8 veíamos que buscaban que el pueblo entendiese y en el 12 vemos que habían entendido. ¿Qué pasa cuando entendieron? Hubo gozo, hubo celebración, hubo alegría, hubo compartir con aquellos que no tenían, hubo una fiesta. Desde esta perspectiva podemos ver cómo todo lo que hemos hablado está encadenado. Escuchar, entender, confrontar, aunque nos duela, llegamos a la gracia y a través de la gracia responder, actuar en consecuencia. ¿Qué produce esta respuesta? Transformación, cambio. Y eso es una iglesia edificada por la palabra. Hermanos, tenemos que decir esto claramente. Si escuchamos a Dios, pero nunca respondemos en consecuencia, algo está fallando. Podemos escuchar 1 y 100.000 predicaciones,
podemos conocer todos los versículos de memoria, podemos saber mucha teología, teóricamente, y seguir siendo exactamente los mismos. Que siguen tratando mal a sus hijos cuando están en casa, que siguen respondiendo mal a su mujer, que siguen comportándose de forma inadecuada en el trabajo, que siguen teniendo actitudes al volante conduciendo. A veces las prisas de Madrid nos llevan a quizás no conducir de la mejor forma que sabemos que deberíamos. En multitud de cosas pequeñitas lo podemos ver, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Porque 2 Timoteo 3 no dice que la Escritura fue dada para que sepamos más. Nos dice que fue dada para prepararnos para vivir toda buena obra. La meta es una vida diferente. Yo estaba aquí y hoy estoy aquí. Y no porque yo haya hecho nada diferente para merecerlo, sino porque Dios me ha hablado, yo he entendido y Él me ha transformado, me ha restaurado. Así que tenemos una doble aplicación en esta mañana para aquellos que tenemos responsabilidad de enseñar, que lo tengo que decir porque viene en el texto, pero también para toda la congregación, aun cuando no te sientas aludido por la parte de enseñar, que puede ser. Todos enseñamos en algún momento, incluso en contextos de sobremesa en casa, entonces todos nos podríamos sentir aludidos, pero bueno, cada uno que piense para sí mismo en qué contexto lo aplica. Entonces, para aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad en la enseñanza, la pregunta no debería ser solo, ¿tengo algo que decir a las personas que me van a escuchar? Sino, ¿qué ha dicho Dios? ¿He estudiado el texto? ¿He intentado comprender realmente y profundamente lo que significa para estar seguro de que no estoy malinterpretando y llevando mis ideas para que otros las escuchen? Porque eso es muy peligroso, como decíamos antes. ¿Estoy dejando que sea la Escritura la que gobierne lo que quiero decir? ¿O me importa más meter mi cuñita publicitaria con aquello que para mí es importante? Porque el pueblo de Dios merece algo mejor que nuestras ocurrencias. Merece escuchar la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad es enorme. No porque tengamos ningún tipo de autoridad propia, la autoridad está en Dios. Somos administradores de aquello que Él ya ha dicho. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad explicar lo que Dios ha hecho y asegurarnos que se entiende. Y aplicación para toda la congregación, porque este mensaje no es para aquellos que enseñan en cualquier contexto, es un mensaje para la iglesia. En Nehemías 8 el protagonista humano no es Esdras. El protagonista humano fue el pueblo. Es el pueblo el que hizo algo incluso antes de escuchar, cuando pidió el libro. Así que, como congregación, tenemos que preguntarnos, ¿tengo deseo de escuchar a Dios? ¿Estoy pidiendo recibir la palabra de Dios? ¿Quiero de verdad conocer exactamente lo que Dios ha querido decirme a mí? ¿Tengo hambre? ¿Estoy dispuesto a entender? ¿Estoy dispuesto a esforzarme por comprender lo que el texto dice? ¿Estoy dispuesto a ser confrontado? Aunque no me guste algo de lo que oiga, ¿estoy dispuesto a intentar entender por qué me lo están diciendo? Y no, en cuanto oigo algo que no me gusta, tapar los oídos y hacer como que miro para otro lado. Y finalmente, ¿estoy dispuesto a cambiar? Porque probablemente esta sea la parte más difícil o más incómoda. ¿Quiero realmente que Dios me hable, incluso si me dice algo que no quiero escuchar? Porque eso es hambre espiritual. No es decir, Señor, háblame, pero solamente con las cosas que me gustan. El pueblo de Nehemías no podía controlar lo que la ley decía. Simplemente pidió, traednos el libro. Y estuvo dispuesto a escuchar y estuvo atento durante horas. Y volvemos al hilo de nuestra serie. ¿Qué iglesia quiere Cristo edificar? ¿Qué iglesia debemos ser si nos ceñimos a la revelación de Dios? En primer lugar, necesitamos escucharle. Si no creemos en Cristo, si no creemos en su resurrección, si no creemos que Él se entregó para restaurar nuestra relación con Dios, entonces realmente vana es nuestra fe.
estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero si de verdad hemos llegado a la convicción personal de que esto sucedió así, de que Jesús ha salvado nuestra vida, ha transformado nuestro corazón, murió para salvarnos, entonces como iglesia que pertenece a Cristo tenemos que ser una iglesia que se construye y se edifica a través de la palabra. Una iglesia donde los que enseñan, los que se suben aquí, son los primeros que se someten a la palabra. Una iglesia donde la congregación desea escuchar a Dios. Una iglesia donde la palabra puede confrontar en circunstancias personales, pero una iglesia donde la gracia restaura. Da igual lo que hayas hecho. Una iglesia donde la verdad transforma. Porque una iglesia edificada por Cristo no es simplemente una iglesia que tiene la palabra, es una iglesia que vive bajo la palabra. Los muros estaban terminados, pero Dios todavía no había terminado. Porque Dios no había simplemente venido a reconstruir una ciudad, a reconstruir el cascarón por fuera. Había venido a reconstruir a su pueblo desde el corazón. ¿Cómo? Se abrió el libro. Y cuando el libro se abrió, el pueblo escuchó. Y cuando el pueblo escuchó, entendió. Y cuando entendió, fue confrontado. Y cuando fue confrontado, recibió gracia. Y cuando recibió gracia, respondió. Esto es lo que ocurre cuando Dios habla. Y aquí vamos a cerrar por hoy. Quizá Dios te ha mostrado en algún momento de tu vida algo que tienes que cambiar. No lo ignores. Investiga, profundiza. Porque la palabra de Dios no nos fue dada simplemente para que podamos decir, yo conozco la Biblia, yo me sé versículos. Fue dada para decir, Dios me habló, yo escuché y mi vida está cambiando. Y día a día me voy transformando. No basta con que la palabra esté en el púlpito, aquí la tenemos abierta, expuesta, no llega con que la pongamos ahí, como si fuese algo expuesto que da algún tipo de relevancia, ni siquiera en la escuela dominical, en los oasis, en nuestros devocionales personales, la palabra tiene que entrar en nuestra vida. Porque cuando Dios habla, nada debería permanecer igual. Y hasta aquí el pasaje de Nehemías. Muchas gracias por vuestro tiempo y si os parece bien, vamos a orar. Pues Señor y Padre, te damos las gracias por ti en primer lugar. Gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor. Lo creemos así. Si no lo creyésemos, no estaríamos aquí seguramente, pero una vez hemos decidido descansar y confiar nuestra vida en ti, Señor, queremos escucharte. Queremos saber qué es lo que has dicho y queremos vivir de forma acorde a lo que tú nos has enseñado, Señor. Y para ello te queremos dar gracias también por dejarnos tu palabra para poder profundizar, investigar y entender cuál es tu corazón, Señor. Qué es lo que tienes para nosotros como iglesia e individualmente para cada uno, Señor. Y queremos escucharte, queremos estar apasionados por ti, queremos recuperar ese deseo de conocer lo que tú eres y lo que tú nos dices, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos transformes, que sigas obrando en nuestras vidas, Señor, y que cada día podamos venir a tus pies agradecidos, porque a pesar de que seguimos teniendo muchos errores en nuestra vida, seguimos equivocándonos en innumerables ocasiones, tú no nos señalas nuestros errores para atacarnos, para derrotarnos, para aplastarnos. Tú quieres transformarnos para que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Te pedimos que nos ayudes a no responder con mal a aquello que nos hagan mal, a aprender a amar a pesar del dolor, del sufrimiento, de las circunstancias. Te pedimos ayuda para controlar nuestros impulsos negativos cuando surgen
te pedimos ayuda para ser responsables, íntegros en nuestro trabajo, en aquellas responsabilidades que tenemos, no hacer nada que no sea correcto o ilegal. Te pedimos que nos ayudes a vivir de forma acorde a lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y también te pedimos que tú sigas transformando nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra iglesia, Señor. Que aquellos que nos miren, estén de acuerdo con lo que creemos o no, puedan decir, estas personas son coherentes con aquello en lo que creen. Y aquello en lo que creen está fundamentado en la palabra de Dios, en la Biblia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles en lo poco, porque sabemos que tú eres fiel en lo mucho con nosotros, Señor. Gracias por todo y gracias por este tiempo en tu nombre. Amén.